La gente siempre dice que ella es fuerte. Lo dicen con admiración. Con respeto. A veces incluso con alivio. Ella puede con todo. Ella no se rompe. Ella siempre sabe qué hacer. Pero nadie se pregunta algo más profundo. ¿A qué precio? Porque la mujer fuerte sí siente. Sí se cansa. Sí se rompe por dentro. La única diferencia es que aprendió a no hacerlo en voz alta. No nació así. De niña lloraba por todo. Si algo dolía, lo decía. Si algo la asustaba, buscaba un abrazo. Si algo la hería, sus ojos se llenaban sin pedir permiso. Pero poco a poco, el mundo le fue enseñando otra cosa. No llores por tonterías. Tienes que ser fuerte. Mira cómo los demás pueden, tú también. Y ella empezó a tragarse las lágrimas. La primera vez dolió. La segunda también. Pero después se volvió costumbre. Aprendió que llorar hacía que los demás se incomodaran. Que mostrar dolor la hacía ver débil. Que ser la fuerte hacía que todos se quedaran tranquilos. Así que eligió ese papel. No porque fuera fácil, sino porque alguien tenía que sostener todo, y nadie más parecía hacerlo. Se convirtió en la que escucha. La que aconseja. La que calma. La que resuelve. Mientras por dentro, a veces, se sentía como una taza llena hasta el borde, que nadie notaba que estaba a punto de desbordarse. La mujer fuerte no llora delante de todos. Llora en la ducha, con el agua cayendo para que nadie escuche. Llora de noche, cuando todos duermen. Llora en silencio, con la almohada apagando el sonido. Y a veces ni siquiera llora. Porque cuando has aguantado tanto tiempo, el cuerpo ya no sabe cómo soltar. Ese fue su problema. No que no sintiera, sino que sentía tanto, que se quedó sin espacio para expresarlo. Un día, alguien le dijo: admiro tu fuerza. Nunca te veo mal. Sonrió, dijo gracias. Pero por dentro pensó: si supieras. Si supieras cuántas veces se tragó el no puedo más. Si supieras cuántas noches se quedó mirando al techo con el pecho apretado. Si supieras cuántas veces necesitó que alguien le preguntara de verdad cómo estaba, y no lo hicieron. La mujer fuerte no llora, porque aprendió que su dolor ocupa demasiado espacio para los demás. Así que lo guarda. Pero guardar dolor no lo hace desaparecer. Lo convierte en cansancio. En silencio. En esa sensación de estar, pero no sentirse viva. Un día, su cuerpo empezó a hablar por ella. Dolores de cabeza. Falta de energía. Ganas de estar sola sin saber por qué. No era debilidad. Era todo lo que no lloró, pidiendo salida. Pero aún así decía: estoy bien. Porque la mujer fuerte cree que su valor está en resistir, no en caer. Hasta que algo pasó. No fue un gran desastre. No fue una tragedia enorme. Fue un momento pequeño. Alguien le pidió algo más, cuando ya no tenía nada que dar. Y sintió algo nuevo. No fuerza. No paciencia. Vacío. Se quedó quieta. Mirando al frente. Sin reaccionar. Y entendió algo que nunca había querido aceptar. No es que no llorara porque fuera fuerte. Es que no lloraba, porque no se sentía con permiso. Ese día no explotó. No gritó. No hizo drama. Pero se fue al baño. Cerró la puerta. Se miró al espejo.
y por primera vez en mucho tiempo, no intentó controlarlo. Las lágrimas salieron solas. Lentas. Pesadas. Antiguas. No lloraba solo por ese día. Lloraba por años de ser fuerte para todos, menos para sí misma. Y entre ese llanto, una verdad apareció clara. Ser fuerte no es no llorar. Es atreverse a sentir sin huir. Después de llorar frente al espejo, no se sintió débil. Se sintió cansada. Pero ligera. Como si hubiera soltado una piedra que llevaba años cargando en el pecho sin darse cuenta de su peso real. Se miró con los ojos rojos, la nariz húmeda, el rostro sin esa expresión firme de siempre. Y no se reconoció. Porque toda su vida se había visto como la que aguanta. La que no se cae. La que no necesita. Esa mujer del espejo, sí necesitaba. Y esa fue la parte que más miedo dio. Porque necesitar implica aceptar que, no puede sola. Y ella había construido su identidad entera alrededor de poder con todo. Salió del baño con la cara lavada. Nadie notó nada. Nadie preguntó. Todo siguió igual. Pero dentro de ella ya no era igual. Ahora sabía que su fuerza tenía grietas. Y que esas grietas no eran fallas, eran humanidad. Los días siguientes fueron raros. No lloraba todo el tiempo. No estaba deprimida. Pero estaba más sensible. Más consciente. Como si de repente pudiera escuchar su interior después de años de ignorarlo. Notaba cuando algo la lastimaba. Notaba cuando algo la agotaba. Notaba cuando estaba dando más de lo que tenía. Antes no se permitía notar. Solo seguía. Un día, alguien cercano le dijo: siempre eres tan fuerte. No sé cómo haces. Y por primera vez esa frase no le dio orgullo. Le dio tristeza. Porque entendió que la gente veía el resultado de su silencio, pero no el costo. Quiso responder: no soy fuerte. Solo estoy cansada de llorar sola. Pero no lo dijo. Aún no. Cambiar no es inmediato. Desaprender tampoco. A veces volvía al papel de siempre. Decía sí cuando quería decir no. Sonreía cuando estaba agotada. Escuchaba problemas ajenos cuando su mente estaba saturada. Pero ahora lo notaba. Y notar es el primer paso para dejar de hacerlo. Una noche, sentada sola, pensó en algo que la golpeó fuerte. ¿Cuántas veces había sido el hombro para otros, mientras lloraba sola contra la pared del baño? Demasiadas. Y no porque nadie la quisiera, sino porque ella nunca mostró que también necesitaba hombro. Había enseñado al mundo a verla como indestructible. Y ahora le tocaba enseñar otra versión. Eso daba miedo. Porque existe un temor silencioso en la mujer fuerte. Si dejo de ser la que puede con todo, seguirán queriéndome. Ese miedo la hizo callar muchas veces. Aguantar muchas más. Pero ahora había otra pregunta más fuerte. Si sigo siendo fuerte para todos, ¿qué queda de mí? Y esa pregunta dolía más que el miedo. Poco a poco empezó a hacer cosas pequeñas. Decir hoy no, tengo energía. Decir esto me supera un poco. Decir necesito descansar. Nada dramático. Nada exagerado. Pero cada vez que lo hacía, el mundo no se rompía. Algunas personas se sorprendían. Otras ofrecían ayuda. Algunas no entendían. Pero ella se iba a dormir sintiendo algo nuevo. Alivio. No el alivio de que todo esté bien.
sino el alivio de no mentirse a sí misma. La mujer fuerte no llora, porque cree que si empieza, no podrá parar. Pero la verdad es otra. Cuando se permite llorar, no se desmorona. Se limpia por dentro. Se vacía del peso que no le pertenece. Y ella estaba empezando a entender que su fuerza real no estaba en aguantar todo. Estaba en atreverse a mostrarse humana. Había algo que todavía no sabía hacer: pedir. Podía dar sin límites. Podía sostener. Podía entender a todos. Pero decir ayúdame, le pesaba en la lengua. Porque pedir implicaba mostrarse vulnerable. Y durante años había sobrevivido siendo lo contrario. Un día tuvo una semana especialmente pesada. Trabajo, responsabilidades, problemas ajenos que absorbía como esponja. Llegó a casa y se sentó en el sofá sin encender la luz. No estaba llorando. No estaba pensando en nada concreto. Solo estaba vacía. Y por primera vez no intentó animarse, distraerse o decirse puedes con esto. Se permitió sentir ese vacío. Y en medio de ese silencio, entendió algo importante. Su fuerza siempre fue hacia afuera. Ahora necesitaba fuerza hacia adentro. Fuerza para poner límites. Fuerza para descansar sin culpa. Fuerza para no rescatar a todos mientras ella se ahogaba. Eso es más difícil que aguantar. Porque aguantar es automático. Pero cambiar da miedo. Días después, alguien cercano empezó a contarle un problema largo, pesado. Ella lo escuchaba, pero sentía el pecho apretado. Antes habría seguido hasta el final, aunque se quedara sin energía. Esta vez respiró y dijo: quiero escucharte, pero ahora mismo estoy un poco saturada, ¿podemos hablar luego? La frase le tembló. El corazón le latía fuerte. Esperaba decepción, rechazo, juicio. Pero la otra persona solo dijo: claro. Y eso la dejó en silencio. No un silencio de dolor. Uno de sorpresa. Se dio cuenta de cuántas veces se había sobrecargado por miedo a una reacción que ni siquiera era real. Esa noche no lloró. Pero se quedó mirando el techo con una sensación nueva. Espacio. Espacio en el pecho. Espacio en la mente. Espacio para existir sin estar resolviendo todo. La mujer fuerte no llora porque cree que si se detiene, todo se cae. Pero la verdad es que el mundo sigue girando. Y ella estaba aprendiendo que no tiene que ser el eje de todo. Con el tiempo, su imagen empezó a cambiar. Ya no era solo la que aguanta. Ahora era la que también se respeta. Algunas personas se sintieron más cerca de ella. Porque por fin podían verla real. No perfecta. Otras se alejaron un poco. Porque ya no podían descargar todo sobre ella. Y aunque dolió perder ciertas dinámicas, no dolió tanto como perderse a sí misma. Un día, caminando sola, pensó en la pregunta que había marcado su vida. ¿Por qué la mujer fuerte no llora? Y por primera vez tuvo una respuesta clara. Porque nadie le enseñó que podía hacerlo sin dejar de ser fuerte. Llorar no la hacía débil. La hacía humana. Y ser humana es más valiente que ser de piedra. Hubo un día que parecía normal. No pasó nada trágico. Nadie gritó. Nada se rompió afuera. Pero adentro, algo se acomodó. Se levantó temprano, como siempre. Preparó café. Miró por la ventana mientras la luz suave de la mañana entraba. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía esa presión invisible en el pecho. No era felicidad explosiva.
Era calma. Esa calma que llega cuando dejas de pelear contigo. Pensó en la mujer que había sido. La que decía yo puedo incluso cuando no podía. La que escuchaba a todos, pero se ignoraba a sí misma. La que confundía aguantar con ser fuerte. No se juzgó. La miró con ternura. Porque entendió que esa versión suya solo estaba intentando sobrevivir. Durante años, llorar le parecía un lujo que no podía darse. Sentía que si se quebraba, todo a su alrededor se derrumbaría. Pero la verdad era otra. El mundo no dependía de que ella fuera de hierro. Solo ella dependía de que aprendiera a sentirse. Esa mañana, mientras lavaba una taza, recordó algo pequeño pero poderoso. La primera vez que dijo: hoy no puedo. La primera vez que descansó sin inventar excusas. La primera vez que alguien le preguntó ¿estás bien? Y respondió no del todo. No fue el fin del mundo. Fue el inicio de su verdad. La mujer fuerte no llora. Porque le enseñaron que su valor está en resistir. Pero nadie le dijo que sentir también es una forma de fuerza. Que poner límites es valentía. Que decir me duele es honestidad. Que pedir ayuda es amor propio. Ese día no lloró por tristeza. Lloró suave. Silencioso. Como cuando el alma suelta un peso viejo. No eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de regreso. Regreso a ella. Se dio cuenta de que no necesitaba ser la roca de todos. Podía ser agua. El agua no es débil. Se mueve, se adapta, fluye, y aún así rompe piedras con el tiempo. Su nueva fuerza no hacía ruido. No era la fuerza que impresiona. Era la que sostiene sin destruirse. Ahora, cuando alguien le dice: eres muy fuerte. Ella sonríe. Pero ya no desde el cansancio. Sonríe porque sabe algo que antes ignoraba. Ser fuerte no es no llorar. Es no abandonarte a ti misma mientras cuidas a los demás. Es mirarte con la misma compasión que das al mundo. Es permitirte ser humana, sin culpa. Y si un día llora, ya no se esconde. Porque entendió que las lágrimas no rompen su fuerza. La limpian. Y así, la mujer fuerte dejó de ser de piedra. Para convertirse en algo más valiente.